Vamos a compartirla. Vamos a compartir acá. ¿Vamos? Cuando aflicciones tengo, cuando me llena mi temor, mi alma en ti descansa. Oh Cristo, en ti me esconderé, mi paz y mi consuelo. Nada es más grande que tu amor, confortas mi tristeza. Tengo un refugio en tempestad, si mi pecado acusa. Culpable soy de mi maldad, tu gracia aún me acepta. Oh Cristo, en ti me esconderé, ya no soy condenado. Refugio tengo en tu cruz, mi salvación encuentro. Tengo un refugio en tempestad, si temo a la tormenta. En mi debilidad yo sé, tu fuerza me sustenta. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas. Tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas. Tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Pueden tomar asiento. Damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza, de oración. Tenemos también nuestra otra forma de adoración, que es la ofrenda. Está allí nuestro ofrendero al finalizar. Invito. Cuando a veces hemos tenido algún invitado especial en nuestra iglesia nos gozamos, ¿verdad? Hoy no vamos a tener, pero imaginémonos
Imaginémonos que tenemos a un invitado especial un día miércoles, no vamos a pensar en un día de la semana, en la reunión de oración, pues es precisamente donde queremos hacer no solamente el estudio, sino que también la aplicación para esta mañana. Filipenses 1, hoy vamos a ver del verso 3 al verso 11, pero pensemos que estamos en un día miércoles en reunión de oración y tenemos como invitado especial al apóstol Pablo, ¿no? Y normalmente tratamos de dividir nuestra reunión de oración, o a veces damos tiempo para que algunos puedan compartir agradecimientos y también después decir, bueno, ¿alguien tiene alguna petición por la que orar? Normalmente nuestros agradecimientos son, bueno, por lo que tenemos, lo que Dios nos da, ya sea desde la salud, lo físico, por nuestro sostén, porque podemos estar juntos, y vamos a veces desde la generalidad, a veces algunas cosas en específico, y cuando tenemos que pedir por algo, bueno, precisamente pedimos por lo mismo, a veces por salud, por cuidado, por las mismas cosas por las que agradecemos. Y es interesante aprender hoy cómo ser agradecidos y qué pedir a Dios, o más bien ver en el ejemplo de Pablo lo que él pedía por los hermanos en Filipos, ¿no? Qué es lo que él estaba pidiendo y por qué cosas él estaba agradecido. Y como mencionábamos en el estudio de la semana pasada, en la introducción del inicio de esta carta filipense, ver esta carta como una carta de amistad con carácter exhortativo, ver esta carta como diferente de, por ejemplo, Efesios, donde es un tratado teológico de Efesios, por ejemplo. Corintios es una carta de llamado al orden, de alguna manera. Tesalonicenses, las dos cartas más bien, son para corregir algunas doctrinas y para animar a los hermanos también que ya pensaban que la resurrección había sucedido y ellos habían quedado allí sin ser parte de esto, y Pablo tiene que corregir eso y escribe estas cartas, pero a los hermanos en Filipos les escribe porque son sus amigos, porque son sus hermanos, porque de alguna manera Pablo está, recordemos, Pablo está en Roma, ¿no? y escribe a estos hermanos para... Me gustó como en un bosquejo que encontré en inglés muy antiguo de Josh Campbell Morgan, que es uno de los escritores que a mí me gusta, y él lo trataba de dividir en tres la carta, salvando el saludo, ¿no? La introducción y el saludo final, y él decía, Pablo presenta su experiencia, ¿no? Lo que él está viviendo. Es como una carta cuando alguien escribe a alguien, mira, esto es lo que me está pasando, ¿no? Pero Pablo presenta su experiencia y ve allí cómo él porque dijimos el gozo, si bien es algo importante, normalmente pensamos en Filipenses como la carta del gozo, ¿no? Y pareciera como que Pablo quiere hablar del gozo, pero no es que Pablo quiera hablar del gozo. Más bien el gozo es la característica que debemos de tener todos nosotros como cristianos, y en esta carta se nota y se manifiesta el gozo que hay en Pablo, ¿no? Y cuando él comienza a hablar de su experiencia, y dijimos en esta triada entre Cristo, Pablo y los filipenses, ¿no? Y nucleando en esto el Evangelio, donde es posible esa relación entre ellos porque el Evangelio es quien les ha alcanzado, ¿no? Se nota el gozo y se manifiesta el gozo, ¿no? De Pablo en esta carta, y él habla de su experiencia, de cuando él recuerda a sus hermanos, de cuando él está en su situación en la cárcel, ¿no? Y eso le impide predicar, pero igual predica, y hay otros que predican igual, ¿no? Y aún de la expectativa de que quiero estar acá con ustedes, pero también quiero estar con el Señor, ¿no? Y él habla de su experiencia, pero después en el capítulo 2, o al final del capítulo 1, ¿no? Comenzando el capítulo 2, empieza a exponer, ¿no? Hay una manera digna de vivir conforme al Evangelio. Y comienza a hablar allí de que es necesario permanecer firme, ¿no? De si se nos ha permitido conocer a Cristo, pero también padecer por Él, ¿no? Y después el capítulo 2, que es una declaración hermosa donde nos habla de la mente de Cristo. Tenéis
que debamos de tener nosotros, ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Y nos habla en esta hermosa declaración de quién es Cristo, y después de hablar de la experiencia comienza a exponer, ¿no?, verdades, ¿no?, que tienen que ver con el gozo en el Señor, y termina al final, como dijimos, es una carta de amistad de carácter exhortativo. El capítulo 4 son exhortaciones bastante específicos, ¿no? Os ruego que tengan un mismo sentir, ¿no? A Evodia, la menciona a Evodia, Síntique, en fin, ¿no? Trata con esas diferencias, con esas negligencias que hay ahí, pero vuelve a exhortarles a tener confianza en el Señor. Pero dijimos, es una carta que nace de alguna manera de este amor, de esta amistad que está nucleada de alguna manera en el Evangelio. No era que Pablo era su vecino, era su coterráneo, era simplemente, ¿se acuerdan? Pablo quiso ir al norte, el espíritu se le impidió, quiso ir al sur, el espíritu se le impidió, y dice, vi un hombre macedonio que decía, pasa y ayúdanos. Interesante que cuando va allá no se encuentra con un hombre, se encuentra con un montón de mujeres, a la orilla del río, ahí en Filipo, ¿no?, en el día de reposo, y él comienza a compartir de las Escrituras. Y Pablo les hablaba y Dios les abría los ojos al entendimiento para que entendieran, ¿no?, el Evangelio. Y ahí conocemos a esta mujer, ¿no?, donde comienza de alguna manera y se forma esta iglesia, y ese vínculo no termina allí. Cuando leímos Hechos la semana pasada, vimos que ella las trae a su casa, después se quedan allí, no sabemos cuántos días se quedan, pero vemos que una mujer mercader, probablemente, no sabemos, podría ser de alguna posición un poco más acomodada que esta mujer que tenía un demonio de adivinación, que era esclava y que es libre y se incluye ahora a este grupo, y después por esta razón Pablo y Silas van a la cárcel, ¿se acuerdan? Y ahí vemos ese mismo gozo que ellos, que se nota acá en la carta. Estando en la cárcel ellos cantaban al Señor, ¿no? Y resulta que se abren todos los cerrojos, vamos a decir, y el carcelero se quiere matar porque, dijimos, era una colonia romana, para un soldado romano perder a los presos era digno de muerte, no solamente en su honor, sino que el castigo por eso era que tenía que morir, y él quería matarse, y le dice, no lo haga. Y este hombre se da cuenta, ¿no?, y dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, ¿no? Y él y su casa, y lo trae a su casa, le venda las heridas de cómo lo habían tratado antes, en fin, vemos que así se forma la iglesia, y después, ¿no?, ellos se van y continúan su viaje. Después en otros de sus viajes vuelven a estar con ellos, pero existe este vínculo, ¿no? Y cuando Pablo está en Roma, está en Macedonia, estos hermanos, el vínculo con ellos fue tan fuerte que no solamente enviaron ofrendas, porque de alguna manera algunos piensan que esta es la razón de por qué Pablo responde de esta manera, pero ellos enviaron, la ofrenda la enviaron con alguien, ¿no? Pero mandaron a alguien, probablemente su pastor, que era Epafrodito, y lo mandan a Roma con Pablo para saber de él. Así se entera Pablo de las situaciones, y vemos que en esto hay, como se llama muchas veces, una acción de gracias, ¿no? Una acción de gracias de Pablo aquí en esta primera parte de la carta, y probablemente allí tiene en su título, en su Biblia dice acción de gracias, intercesión o oración de Pablo por los creyentes, y vamos a leer lo que dice ahí Filipenses 1, del 1 al 11, vamos a incluirlo con el saludo. Dice: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, doy gracias a mi Dios siempre, dice, que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros
con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Oremos un segundo. Señor, en este texto tú nos has querido enseñar esta mañana y queremos rogar al Espíritu Santo que utilice tu palabra para exhortarnos, para animarnos, para desafiarnos, Señor, en lo que tenemos que vivir en nuestra vida. Señor, gracias por reunirnos, por poder reunirnos esta mañana. Aquellos que nos acompañan aquí o desde otro lugar, tú también puedas hablar a su corazón. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dijimos que esto va a ser muy similar a lo que es una reunión de oración, ¿no? Pablo, ¿hay algo que quieras agradecer? Pablo, ¿hay algo que quieres pedir? Y Pablo comparte, y de alguna manera comparte su corazón, ¿no? Comparte su corazón y dijimos, esta es una acción de gracias, pero fíjese cómo comienza ahí en el verso 3, dice, doy gracias a mi Dios, y fíjese las palabras que ocupa, estos adverbios, dice, siempre, doy gracias a Dios siempre, y de alguna manera lo que está diciendo Pablo es, yo estoy dando gracias. No es que yo quiero dar gracias, dice yo estoy dando gracias, doy gracias. Eso es lo que hago, ¿no? De alguna manera Pablo quiere expresar su agradecimiento, de alguna manera sobre la base del recuerdo que tiene de los filipenses. Mira, a veces nosotros ¿qué hacemos? Queremos agradecer, o cuando vamos a orar, agradecemos, y en ese entonces, cuando agradecemos, nos acordamos y pedimos y damos gracias por ciertas personas. En este caso, es lo que está haciendo Pablo, está agradeciendo por los filipenses, ¿no? Porque dice, agradezco a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pero para graficar un poco la idea es, hermanos, ustedes me vienen a la mente, siempre están en mi recuerdo. Más adelante dice, están en mi corazón, ¿no? Yo los tengo aquí, siempre están presentes para mí, ¿no? Y de alguna manera es, a ver, hermanos, cuando vienen a mi recuerdo, o cuando siempre los estoy recordando, y siempre que los recuerdo, ¿qué hago? Agradezco. Muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Traemos a la memoria, o vienen a la memoria personas en nuestra vida, y no siempre nuestra reacción es ser agradecidos a Dios, no a ellos, pero sí ser agradecidos a Dios por estas personas. Y si bien la situación ahí en Filipos fue que los azotaron, los mandaron a la cárcel, probablemente los recuerdos de las situaciones no eran los más hermosos. Sin embargo, Pablo está diciendo, hermanos, ¿qué estoy haciendo yo? Dice, este es el agradecimiento de Pablo. Dice, yo estoy... ¿Me avanzas tú? Estoy dando gracias a Dios. Estoy dando gracias a Dios. Yo estoy siendo agradecidos a Dios. Ahora, agradecido, y dice, la manera en que lo hace es siempre que lo recuerdo, y dice, allí mire, no dice que recuerdo a Evodia, Sintique, o comienza a mencionar a algunos. Dice, cuando recuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Es interesante, porque normalmente uno tiene la tendencia a recordar a algunos y ser agradecido por fulano o fulana, y no tanto por los otros, sutano y mengano. Pero Pablo recuerda a estos hermanos, y por cada uno de ellos es la idea, no lo dice de manera general, lo dice por cada uno de ustedes. Yo agradezco a Dios por sus vidas, y lo hago con gozo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo nos está compartiendo aquí en la reunión de oración y nos dice, a ver, yo quiero dar un agradecimiento. Sí, Pablo, yo quiero dar gracias a Dios por cada uno de ustedes.
porque siempre los tengo en mi recuerdo, en mi mente, y con gozo en mi corazón, ¿no? Los recuerdo, y la manera en que Pablo, fíjese, la manera en que Pablo agradecía son por lo menos 3 acciones. Dice, orando, convencido y compartiendo. Dice, ¿de qué manera agradece Pablo por los filipenses? Orando. ¿Se da cuenta que no es que cuando él va a orar, agradece? ¿Se da cuenta la diferencia? No es que cuando Pablo va a orar, dice, bueno, te doy gracias por los hermanos en Filipo, y comienza a orar por cada uno de ellos, sino que Pablo, porque está agradecido por los hermanos de Filipo, ¿a qué lo lleva a Pablo su agradecimiento? A Dios por estos hermanos. Lo lleva a orar. Cuando dice, doy gracias a mi Dios, eso es lo que está haciendo. Cuando me acuerdo de vosotros, siempre, en todas mis oraciones, rogando, ¿no? Rogando. Esa idea allí, esa palabra, ¿no? Es precisamente esta idea de un favor, ¿no? Yo voy al Señor y de alguna manera pido, aunque lo va a decir más adelante, pero aquí yo estoy dando gracias a Dios y ruego con gozo por cada uno de ustedes. ¿Y qué es lo que pide? ¿Qué es lo que ora Pablo? Fíjese, dice allí el verso 5. Pablo está agradecido, dijimos, esta es una acción de gracias de Pablo. ¿De qué manera Pablo da gracias? Orando. El agradecimiento lo lleva a la oración. ¿Y qué ora por los filipenses? Dice, oro por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Eso es lo que nos dice el verso 5. Doy gracias, ¿no?, a mi Dios sobre la base de todo recuerdo de ustedes, siempre en mi oración por todos vosotros, haciendo una oración con gozo, sobre la base de vuestro compañerismo en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Este hermano Pablo, que está en nuestra reunión de oración, está agradecido a los filipenses porque eran hermanos llenos de amor, de alguna manera. Pero aquí la palabra comunión dice, es la palabra que nosotros conocemos como koinonía, ¿no? A veces se ocupa, queremos hacer una koinonía, una comunión, tener algo en común, ¿no? Cuando dice en Hechos que tenían todo en común, esta es la raíz, ¿no?, de la comunión. Hay un vínculo. Es una palabra griega muy antigua que varios filósofos la ocuparon para hablar. Nosotros, la idea de Estado que teníamos de comunidad viene de esos años. Y esa palabra, koinonía, viene de allí. Era la que ocupaban estos filósofos para hablar de esta forma de comunidad, ¿no?, de esa asociación, ¿no?, de esa comunión. Entonces, el escritor de esta carta, Pablo, ¿no?, cuando el apóstol les predicó el Evangelio, ¿no?, y pasó un tiempo, los filipenses habían mantenido esa relación estrecha con él, ¿no?, con Pablo. Y él hoy se encuentra en la cárcel, sin embargo allí recibió una prueba de esa comunión, una ofrenda, ese afecto fraternal que los hermanos tenían con él. No solamente enviaron una ofrenda, sino que enviaron a su pastor, como dijimos, Epafrodito, con un regalo y sin duda con las palabras de los hermanos para ellos. Y el apóstol utiliza aquí la palabra koinonía, ¿no?, para significar esa comunión, ¿no?, esa comunión que había entre ellos. Y oraba, ¿no?, con gozo, porque lo que estaban manifestando estos hermanos en amor hacia Pablo, no solamente producía gozo en el corazón de Pablo, sino que también era a causa, ¿no?, de alguna manera, del gozo que produce el Evangelio en la vida de las personas. Cuando nosotros miramos y pensamos en el Evangelio, tenemos que recordar siempre que lo que produce el Evangelio, ¿se acuerdan? Una de las fórmulas de saludo al final en las cartas de Pablo es gozo y paz.
porque es lo que produce el Evangelio. Y Pablo aquí está diciendo, hermano, yo tengo algo que agradecer a Dios, y ¿de qué manera lo hago? Lo hago orando siempre. ¿Por qué cosa oraba Pablo? Por la comunión en el Evangelio. Porque ellos están siendo parte de la obra misionera, vamos a decir, que no era que fuera especial, sino que es realmente lo que todo creyente debe hacer. Seguir participando. Él dice, desde el primer día hasta ahora, ustedes siguen en la comunión. Por eso oraba Pablo. Y yo quiero que aquí, y al final vamos a hacer las aplicaciones, yo quiero que esto a nosotros nos ayude y nos anime a mirar dos cosas por lo menos al final. Mirar si realmente como iglesia estamos actuando, imitando lo que hacen estos hermanos en Filipos. Si al recordar a nuestros hermanos, no solo, y por qué cosas o de qué manera se manifiesta este agradecimiento. Dijimos que se manifiesta a Pablo orando por la comunión en el Evangelio, ¿no? Y lo hace de qué manera, con gozo, por cada uno, por todos, podemos decir, por todos y cada uno de ellos. Pero también, de qué manera Pablo expresa esta gratitud. Dice, convencido, estando seguro, pero estando seguro de qué. Dice allí, verso 6, estando persuadido, estando convencido, esta es la idea, estando convencido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estas son las palabras de Pablo, y es interesante que es Pablo quien está convencido de esto. Y él dice, hermano, yo agradezco porque estoy convencido de qué cosa. Estoy convencido de la buena obra de Dios. Es persuadido, es un verbo que es un tiempo perfecto, o sea, es algo que ya está acabado. Cuando dice el que comenzó en vosotros la buena obra, es algo que ya se hizo y se terminó, pero que sus efectos o sus resultados continúan permanentemente. Vamos a decir, yo en la mañana saqué el auto, eso es una obra perfecta, completa, porque yo lo saqué, la acabé, pero ya no sigue esa obra. Pero si yo digo, en la mañana yo abrí la llave o la canilla del agua, es una obra completa, terminada, porque abrir es algo que yo hago y termino, no sigo abriendo todo el tiempo, la abro, pero sus resultados, porque uno abrir el agua, ¿qué empieza a hacer? Empieza a correr agua y sale. Los resultados de esa acción completa en el pasado siguen teniendo efectos o resultados permanentemente. Esa es la idea. Cuando Pablo dice, estoy convencido de que comenzó en vosotros la buena obra, el comenzar, esta idea es esa obra de Dios. Una obra que Dios hizo de salvación en el pasado, pero sus efectos continúan en el día de hoy. Y esta es la seguridad de Pablo, ¿no? Que no es lo que hicieron los filipenses, no es lo que ellos creyeron y cómo fue su obrar. Pablo está agradecido a Dios y da gracias a Dios porque está convencido de que lo que están haciendo ellos es por obra de Dios y no de ellos. No es obra de estos hombres y mujeres, ¿no? Sino que está agradecido por la obra que Dios ha hecho en ellos y continúa haciendo. Y mira más allá, porque dice, el que comenzó también la va a terminar un día, ¿no? Esa buena obra, ¿no? Va a tener una manifestación al final, ¿no? Esa idea de perfeccionará, habla de esta realidad de que tendrá su feliz culminación, dice ahí, en el día de Jesucristo, cuando el Señor venga, ¿no? Culminará esto que Él comenzó un día. Y Pablo da gracias a Dios porque cuando él trae a la memoria a estos hermanos, lo único que puede nacer de su corazón es agradecimiento. No por ellos en particular, aunque ahí está ese vínculo, sino especialmente por lo que Dios ha hecho en ellos. Por eso él dice, yo agradezco y por eso oro por vuestra comunión en el Evangelio, porque siguen, ¿no?, estando en este vínculo de tener, de ser uno, de tener esta comunión, esta comunidad. Pero también agradezco a Dios convencido de que esto es obra de Dios.
Mire, a veces nosotros vemos cosas en nuestra vida y podemos decir, eso lo hice yo. Pero cuando vemos cosas en nuestra vida decimos, esto es obra de Dios. Cuando vemos cosas en nuestra iglesia y decimos, esto es obra de Dios. Y Pablo está agradecido de la buena obra de Dios, que comenzó un día, lo sigue haciendo ahora y la terminará un día. Y allí será esa culminación, ese día de Jesucristo, porque como dice Corintios, un día todos compadeceremos ante el Señor, y lo más hermoso dice, recibiremos alabanza de Él, por lo que Él hizo en nosotros, no por lo que nosotros hicimos, por lo que Él hizo en nosotros. Pero no solo eso, sino que dice, yo doy gracias a Dios, y lo hace orando por la comunión en el Evangelio, lo hago convencido de la obra plena y completa y perfecta de Dios en sus vidas, pero también lo hago compartiendo en el hecho de que somos parte. Fíjese, verso 7, al final, dice, todos vosotros sois participantes conmigo de las gracias. Ahora aquí la idea de la gracia no habla de la gracia salvífica, esa gracia salvadora, sino de la gracia de Dios en las cosas que estamos viviendo. Como dijimos, Pablo está hablando de su experiencia con ellos, y la experiencia con ellos no solamente en el pasado, sino que en el presente, aún en la distancia, trae gozo a su corazón y agradecimiento, ¿no? Y la manera en que lo hace es compartiendo, participando, incluso sintiendo, dice, como me es justo sentir de todos vosotros. Lo que está tratando de decir Pablo es que es justo que, o sería injusto, sería injusto que yo sintiese algo diferente de lo que realmente siento por ustedes. No sé si se da a entender la idea. Pablo le está diciendo, hermano, es injusto que yo sienta otra cosa, pero siento gozo en mi corazón, ¿no? Y es justo que sienta esto. Ahora dice Jane, ¿por cuántos tengo en el corazón? Nosotros tenemos esta idea del corazón como las emociones, ¿verdad? Pero resulta que el corazón, en el griego antiguo, es más que lo que significa en nuestro propio idioma. Estoy citando aquí a Lenski, que es un comentarista muy antiguo, y él decía, el corazón es el centro de la personalidad. Para los griegos las emociones estaban situadas en las entrañas, ¿no? Aquí están las emociones, ¿no? Pero el corazón, dice, es el centro de la personalidad, es decir, la mente, el sentimiento, la voluntad, especialmente estas últimas. Dice, Pablo no solo considera a los filipenses como gentes a quienes aman, sino bien pudiéramos decirlo como una parte de sí mismo, porque tanto su mente como su voluntad se preocupaban de ellos, y no de un modo general solamente, es decir, como creyentes, sino como siendo coparticipantes conmigo de la gracia. ¿Y en qué lo notamos? Fíjese, hay tres cosas en las que él dice que los filipenses tienen parte con él. O sea, ¿se acuerda cuando la Escritura nos dice llorad con los que lloran, gozaos con los que se gozan? Y esto es hermoso porque esto nos habla de una parte gráfica de la obra misionera. Y él dice, ustedes son participantes, fíjese, tomemos esta idea de participantes como la idea central y al principio dice, ustedes son participantes conmigo, ¿no? Ustedes están participando conmigo, ¿de qué cosa? Bueno, yo les tengo en mi corazón, ¿no? Esta idea de realmente son parte mía, ¿no? Son parte de mi vida. Yo con ustedes y ustedes conmigo, ¿no? No solamente pensando en lo teológico, somos parte de un mismo cuerpo, ¿no? Porque somos parte de un mismo cuerpo y somos parte de lo mismo, somos un solo cuerpo, pero aquí va más allá, como dijimos, en el corazón, no tanto en las emociones, sino que en la personalidad. Yo lo siento parte mía, parte vívida de mi vida, de lo que yo hago. Entonces le dice, si yo estoy ahora en la cárcel, fíjese, verso 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón, ¿y en qué? ¿En qué los tengo? Y en mis prisiones. O sea, él está diciendo, yo estoy en la cárcel, hermano, y cuando estuve allá también estuve en la cárcel, pero si yo estoy en la cárcel aquí, ustedes están presos conmigo acá también. O sea, yo no estoy preso solo acá, no solamente porque
fueron con él, le mandaron al pastor con una ofrenda para acompañarlo, sino que y cuidar de él, sino el hecho, hermano, que yo esté en la cárcel es por predicar el Evangelio, y yo sé, como de esta manera, el gráfico a veces cuando se habla de las misiones, dice, hay algunos que tienen que bajar al pozo, ¿no?, con una cuerda, y hay otros que tienen que sostener la cuerda desde aquí. Pero están todos haciendo lo mismo, y uno diría, no, hoy, el que está allá, el que está haciendo la obra. Pero los que están del otro lado sosteniendo la cuerda, están haciendo la obra también. Y Pablo le dice, ustedes son parte conmigo, ¿no? Están participando conmigo, estamos compartiendo esto, dice, y compartimos nuestras prisiones, ¿no? Pablo le dice a los filipenses, ¿no?, allí, él se encontraba en la cárcel, ¿no?, y sus cadenas, ¿no?, de alguna manera, también eran parte de ellos también, ¿no?, que ellos la sintieran como de ellos mismos. No solamente eso, sino que después dice, en la defensa y confirmación del Evangelio, también somos parte. Cuando habla de defensa, habla de esta de defender acá Evis Carballosa, me gusta su comentario como lo presenta, él dice, mientras que apología, que vendría a ser la defensa, implica la parte negativa o el lado defensivo de la predicación del apóstol, el proceso preparatorio de remover obstáculos y prejuicios. Confirmación, por otra parte, denota el lado positivo o agresivo, el avance directo y el establecimiento del Evangelio. Y era lo que hacía Pablo, ¿se acuerdan? Pablo llegaba a una ciudad y ¿qué hacía? Confrontaba, cuando llegó a Atenas, vio todos los dioses que habían ahí y los confrontó con todos esos dioses, ¿no? Pero también cuando había que compartir de la verdad, Pablo compartía, y en esto, en el ministerio que estaba llevando adelante Pablo, ya sea de defensa o de ataque, vamos a decir, ya sea de defender el Evangelio, confirmar las verdades, dice, ustedes son parte conmigo, o sea, lo que yo hago también es parte de ustedes. Esto es posible por ustedes. Y Pablo da gracias a Dios por estos hermanos, haciéndolos parte de su ministerio. Y en esto yo quiero compartir también mi agradecimiento a Dios por mis hermanos acá en la iglesia. Porque lo que podemos hacer para Dios lo hacemos gracias a que hay otros que nos están sosteniendo en la oración. Y yo agradezco a Dios por ustedes y por aquellos que oran por nosotros. Y como dice Pablo aquí, yo agradezco a Dios, ¿de qué manera? Orando siempre por vuestra comunión en el Evangelio. Yo agradezco a Dios convencido de que esto es obra de Dios en sus vidas, ¿no?, y que el que comenzó en ustedes va a terminar su trabajo en ustedes. Agradezco a Dios reconociendo que ustedes son parte mía. ¿Se da cuenta el vínculo que hay entre Pablo y estos hermanos? No es un vínculo simplemente de formar parte de una congregación. Hay un vínculo mucho más profundo. Y si usted se da cuenta, todo tiene que ver con asuntos espirituales y con la obra de Dios. Ahora, dijimos, y vamos a hacer la aplicación ahora antes de pasar a la segunda parte. Si nos suponemos, si alguien tuviera que agradecer por nosotros, si alguien tuviera que traer a la memoria nuestras vidas, ¿podría decir lo mismo que Pablo? ¿Podría ser agradecido de la misma manera que Pablo? ¿Podría manifestar su agradecimiento de la misma manera? Yo oro con gozo por sus vidas. Yo oro con gozo por sus vidas porque se han mantenido desde el primer día hasta ahora siempre firmes en la comunión del Evangelio. Agradezco por sus vidas porque lo que hacen es obra completa de Dios. Agradezco a Dios por su vida porque son parte de mi ministerio. ¿Podemos nosotros, como Pablo, orar así por otras personas también? Podemos dar gracias porque hay otras personas, porque sumamos gente a nuestra vida. Pablo le dice, son parte de mi vida. Es lo que dice el verso 7, dice, me junto a sentir esto por todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón. Ustedes son parte de mí. De eso se trata el Evangelio. ¿Se da cuenta? De eso se trata el vínculo con otros hermanos. No es simplemente que nos reunimos un domingo o en la semana,
sino que poder decir como Pablo, son parte de mí. Y eso es un gran desafío para nosotros. Porque vivimos en una sociedad que nos ha llevado a ¿qué? A pensar cada uno por sí mismo en su isla y no te metas con mi vida. Podemos compartir lugares, espacios, pero con mi vida no te metas. Pero Pablo no solamente se metía en la vida de ellos, sino que él dejaba que ellos se introdujeran en su vida. Y eso es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que hace el Evangelio. Somos parte y debemos ser parte de otros. Y otros deben ser parte de mi vida. Ahora, hay una bisagra allí que es el verso 8. De alguna manera el verso 8, leámoslo, dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Está intentando dar una razón, un argumento de por qué Pablo agradece de esta manera. Porque probablemente al leer esta carta el mismo Pablo, o al escribirla, dice: a ver, vamos a ponerle un sello de aprobación a esta palabra, porque no me van a creer lo que le estoy diciendo, aunque nosotros pensaríamos así probablemente. Y obviamente el Espíritu Santo, sabiendo de que nosotros íbamos a leer esta carta después de 2000 años, es decir, ¿cómo Pablo puede pensar así? Bueno, y Pablo dice: Dios, pone a Dios por testigo, Dios me es testigo de lo que siento por vosotros. Y como dice allí, ¿no? Esta idea, Dios sabe, esa idea, la palabra amor, allí cuánto os amo, no es la palabra amor, más bien es lo que yo siento, de cómo me inclino o cómo tengo esa tendencia a sentir por vosotros, ¿no? Y es la idea de cuando uno extraña a alguien, como cuando uno le dice a otro: te echo de menos. Entonces Pablo dice: Dios sabe cuánto ansío veros de nuevo, porque se extraña sobremanera y echo mucho de menos. Y Dios me es testigo de que esto es lo que yo siento. Ahora sí habla de las entrañas, ¿no? Ahora sí habla de las entrañas, y Pablo dice: a ver, si quieren una seguridad de esto, Dios me es testigo de que esto es lo que realmente yo siento. Y esto nos desafía mucho más, porque por todas estas razones era justo que el apóstol sintiese afecto por los filipenses y dedicase tiempo de oración en gratitud a Dios por ellos, por la obra que el Espíritu hacía en ellos, ya sea estando ellos allá en Filipo, Pablo en Roma, y Dios comenzó la obra en ellos y la va a terminar, pero también Pablo en Roma diciendo: la distancia no son nada porque ustedes son parte de mí. Por eso agradezco y estoy dando gracias a Dios. Pero no solamente Pablo estaba dando gracias a Dios, sino que estaba pidiendo a Dios. Y había tres cosas que pedía. Verso 9 en adelante. Dice: y esto pido en oración. Ahora ahí están las peticiones. Y esto pido en oración. ¿Qué cosa es lo que pide Pablo en oración? Y hay tres cosas. Pablo está pidiendo amor, aprobación y fruto. Pero fíjese la manera. Yo lo puse aquí así en 3 puntos, pero esto incluso debería ir con sangría, porque cada uno es el resultado de alguna manera del otro. Porque ¿qué es lo que pide Pablo? Ahora Pablo de alguna manera pediría: bueno, hermano, pido que puedan estar conmigo, o como él lo dice: yo quisiera estar con ustedes. Pero cuando él pide algo, lo primero que pide, y el concepto pido en oración, que vuestro amor, dice, abunde aún más y más. De alguna manera lo que está pidiendo Pablo es que el amor siga aumentando en ellos, ¿no? No solo ruega por la existencia de amor, sino que el deseo del apóstol es que ese amor sea algo sobreabundante, más que suficiente, un amor que se extienda más allá de lo esperado. Porque él comprendía, y de alguna manera la razón de esta carta era ese amor que tenían los filipenses con ellos. Pero Pablo dice: puede ser más. Quiero que eso sobreabunde. Quiero que eso siga creciendo, que aumente. Esa es la idea. Lo que yo pido es que el amor abundante, pido un amor abundante y que aumente continuamente. Es un amor caracterizado por ser un amor lleno de ¿qué? Dice ahí: vuestro amor abunde más y más ¿en qué? En ciencia y en todo conocimiento.
La idea aquí es de conocimiento y experiencia, esa es la idea, ¿no? Conocimiento y experiencia. A un amor más fuerte, más sabio, más capaz. A un amor que es un atributo activo, ¿no? Y alcanza y concede el conocimiento y la percepción, ¿no?, que hay dentro del amor para poder hacer esta obra. Esta idea de, yo tengo aquí una cita de Lightfoot, dice: el amor imparte sensibilidad de tacto, ¿no? El amor nos permite tener sensibilidad para poder actuar. Ahora, cuando actuamos, ¿no?, proporciona una capacidad notable a la facultad de saber discriminar o discernir, ¿no? Entonces, cuando dice ahí ciencia y todo conocimiento, es la idea, ¿no? Ciencia trata con los principios generales, mientras que todo conocimiento se preocupa de las aplicaciones prácticas. Cuando uno lee Proverbios, y Proverbios nos habla de que se grafica ahí a la sabiduría, ¿cierto? ¿Y qué es la sabiduría? Es verdades llevadas a la práctica. Esa es la sabiduría. Y eso es lo que está pidiendo Pablo. Como dice Santiago, ¿se acuerdan? El que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y de qué tiene que ver? Para que sepa cómo resolver problemas, ¿no? Para que en este caso aquí Pablo lo apunta al amor. Que el amor sea el instrumento, de alguna manera, o la virtud por la cual nosotros podemos discernir cómo debemos actuar, cuándo debemos actuar, por qué debemos actuar. Entonces, Pablo está pidiendo que el amor aumente en ciencia, en conocimiento preciso, pero también en discernimiento pleno. ¿Cuál es nuestro problema muchas veces como creyentes? Que sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos en el momento adecuado. A veces actuamos en el tiempo adecuado, pero no con el conocimiento adecuado. O sea, lo hacemos a tiempo, pero no era lo que se necesitaba en ese momento, ¿no? Bueno, Pablo pide que el amor abunde más y más. ¿Para qué? Para que sepamos lo que tenemos que hacer, para que lo hagamos en el tiempo correcto, de la manera correcta. Yo estoy convencido en mi propia vida y en lo que a mí me toca hacer en la obra que Dios nos ha dado, de guiar a otras personas y aconsejar a otros, y cada día me doy cuenta que no se trata solo de ignorancia. Eso es un paso. Si no sabemos lo que tenemos que hacer, no sirve nada de lo que nosotros podamos hacer. Entonces tenemos que instruirnos. Para eso está la Escritura, para eso está este día aquí. Pero también que nos equivocamos mucho en el cómo, en la manera. Y Pablo está orando por los hermanos, porque a pesar de que eran hermanos que él los amaba y los tenía en su corazón, necesitaban continuar madurando y creciendo en el Evangelio. Él le dice: yo agradezco por su comunión en el Evangelio, pero parecería que eso ya no necesitara nada más. ¿Ya son perfectos estos hermanos? No, lo vamos a ver más adelante, que no son perfectos. Pablo dice: agradece porque la obra perfecta de Dios ha comenzado en ellos y va avanzando, pero eso hace que no necesiten corrección. No, necesitan corrección. Pablo agradece a Dios por ellos porque son parte de su ministerio. Dice: bueno, ¿cómo le voy a hablar así? ¿Cómo les voy a decir más adelante? Tengan un solo sentir, por favor. Déjense de divisiones. Sin embargo, Pablo ora y pide a Dios, ahora sí, que el amor aumente, porque sabe que eso es lo que va a llevar a ellos a poder actuar a tiempo y actuar de la manera correcta. Ahora, ¿cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es el resultado de ir avanzando en la madurez? A través de, en este caso, que el amor abunde más y más en nosotros. Dice verso 10: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. El resultado, de alguna manera, de que el amor aumente en nuestra vida para saber lo que tenemos que hacer y hacerlo de la manera adecuada, es que va a haber, como dice allí, ¿no?, que sean aprobados en el discernimiento.
aprobar el examen cristiano. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice Hebreos? Los que han alcanzado madurez son los que por el ejercicio, por el uso, más bien por el hábito, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿no? No está hablando aquí de comprender y discernir del pecado, de lo recto y lo incorrecto. Está hablando del discernimiento, como dice ahí, para que aprobéis lo mejor. Discernir entre lo bueno y lo mejor. Como decía alguien, lo bueno es el peor enemigo de lo mejor. ¿Por qué? Porque nos conformamos con lo bueno, ¿no? ¿Pero qué pide Dios? Lo mejor. Entonces, nos llega a pasar en la vida cristiana esto de la autocomplacencia. Que nos sentimos satisfechos porque hemos hecho bien. Ahora la pregunta es, ¿hemos hecho lo mejor? Y Pablo ora para que el amor abunde más y más en ellos. ¿Para qué? Para que aprueben lo mejor. Para que aprueben lo mejor, ¿no? Para que el discernimiento cada día esté más refinado y sea más profundo en sus vidas. Ahora, como dice allí, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis, el propósito de esto es que seáis sinceros. Nosotros comprendemos esa palabra, no la hemos estudiado otras veces, ¿no? En la antigüedad se rompía una vasija y ¿qué ponían? Cera para que arreglarla y venderla como que si no hubiese pasado nada, ¿no? Pero venía el calor y derretía la cera y se notaba que había sido arreglada, no era sincera, ¿no? Y Pablo quiere que nos saquemos la hipocresía que constantemente hay en nuestra vida. Ese doble ánimo, ese doble estándar, ese doble pensamiento, esa mediocridad en nuestra vida como creyentes que nos impide avanzar, de conformarnos con poco o conformarnos con lo bueno cuando Dios lo que pide es lo mejor de Él. Por eso Pablo ora, cuando él tiene que pedir a Dios por algo, por estos hermanos, dice: esto es lo que yo pido, sépanlo, estoy orando que el amor aumente en sus vidas. Probablemente si yo estuviese ahí en la iglesia de Filipenses, pero si estamos bien, mi vida está bien. Como preguntamos nosotros, ¿cómo está? ¿Todo bien? Impecable, bien de bien, como decimos acá en Salto, bien de bien. No, es necesario que el amor aumente en nuestra vida, para que podamos discernir y avanzar. Ahora, dice ahí, el propósito es que el resultado sea la sinceridad y ser irreprensibles. Incluso pensando en que un día tenemos que dar cuenta a Dios, dice ahí, irreprensibles para el día de Cristo. Vuelvo a mencionar ese día, cuando tengamos que rendir cuentas, no al pastor, no a Pablo, no a los hermanos de la iglesia. Un día tenemos que rendir cuentas a Dios. No es tanto lo que hicimos de lo que tenemos que rendir cuenta, no es tanto que, sí, yo hice A, B, A, C, y hice todo, sino de cómo lo hicimos y por qué lo hicimos. A eso está apuntando Pablo. Ese discernimiento que nos ayuda. La diferencia entre lo bueno y lo mejor de alguna manera no es lo que uno hace, sino mi motivación. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Cómo lo hice? ¿No? ¿Cuáles fueron la manera, los instrumentos? ¿Cómo llegué aquí? ¿No? Y eso es lo que un día el Señor va a pedir cuenta de nosotros, no por lo que hicimos, sino la motivación de nuestro corazón. ¿No? La motivación de nuestro corazón. Y por último, Pablo dice: yo pido a Dios, como dice ahí, amor abundante, aprobar este examen, discernimiento, pero también llevar frutos de justicia. Pero es interesante que no dice llevar, dice llenos de fruto. Interesante, ¿no? No dice que lleven fruto, dice llenos de fruto, de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Por última petición de Pablo es que puedan llevar, pero
llenos de frutos de justicia. Nosotros, es interesante, Efesios capítulo 2, donde nos dice esta gran verdad: por gracia sois salvos, por medio de la fe, ¿no? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esa relación de ese versículo con esto es muy profunda, porque de alguna manera lo que está diciendo Pablo es que le dice a los creyentes: ustedes están llenos, ¿no?, de fruto, ¿no? La tercera petición de Pablo a los hermanos, por los hermanos, es algo eminentemente práctico, ¿no?, pero que viene desde la doctrina, sin duda, ¿no? Todo cristiano que está en plena comunión con el Señor, ¿qué va a hacer? Como dijimos, esto va de manera progresiva. Cuando hay amor abundante, hay discernimiento, y cuando hay discernimiento y hacemos no solamente lo bueno, sino que lo mejor, porque lo hacemos de la manera adecuada, con la motivación adecuada, con las razones adecuadas, entonces, ¿qué va a producir? Va a producir frutos de justicia. Ahora, lo hermoso es que estos frutos de justicia no son obra nuestra. ¿Qué dice ahí? Frutos de justicia que son por medio de ¿quién? De Jesucristo, ¿no? Que son por medio de Jesucristo. Cuando un cristiano está en plena comunión con el Señor, va a producir frutos por medio de Cristo, pero para la gloria y alabanza de Dios. Esta idea de ser llenos no es que nosotros nos llenamos de frutos de justicia, ¿no?, sino que somos llenados de frutos. Esa es la idea, está en voz pasiva allí, ¿no? Es una acción que recibimos nosotros de alguien más. Por eso citaba recién: somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Dios ya, mire, volvamos a leer en casa Juan capítulo 15, ¿se acuerdan? Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos. ¿Y qué tienen los pámpanos? Fruto. Ahí va el fruto. ¿Pero qué dice? Separados de mí, nada podéis hacer. Pero el que permanece en mí, lleva fruto. Y después dice, lleva más fruto. Y después dice, lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque no es el pámpano, es la vid a la que está unido. Y cuando nosotros estamos en plena comunión con el Señor, hermano, en nuestra vida va a haber frutos de justicia, frutos espirituales, que son por medio de Jesucristo, es su obra. Esta idea que en Efesios se menciona constantemente: en Cristo, en Cristo, en Cristo, lo que somos en Cristo. Pero ¿con qué propósito? Para nosotros, para inflar nuestro corazón, nuestro pecho, y decir: bueno, yo soy más espiritual, yo tengo más experiencia, para gloria y alabanza de Dios. Nuestra vida tiene que tener un objetivo claro, y es que nuestra vida es para gloria y alabanza ¿de quién? De nuestro Señor, no de nosotros. Y esto es la acción de gracias de Pablo. Pablo agradece a Dios porque viene a la memoria de los hermanos en Filipo, y él lo que hace es agradecer, y lo hace orando. ¿Oramos nosotros por nuestros hermanos? ¿Hay agradecimiento en nuestro corazón, o el resultado de nuestro agradecimiento con nuestros hermanos es la oración? Orar por la plena comunión del Evangelio, convencido de que esto es obra del Señor, sintiéndonos parte. Podemos decir como Pablo: ustedes son parte de mi vida, son parte mía, lo siento como mío. Podemos pedir a Dios como Pablo, o estamos pidiendo como Pablo, que el amor abunde en nosotros. ¿Qué es lo que estamos pidiendo a Dios? Que Dios cambie a fulano y que éste cambie su parecer y su actuar, o el Señor quiere que yo cambie, que aumente en mí más amor y más amor y más amor. ¿Para qué? Para discernir lo que debo hacer, cómo debo de actuar, cuándo debo de actuar, y dejar de estar escogiendo siempre lo bueno y empezar a escoger lo mejor. Pues eso es lo único que trae verdaderos frutos de justicia. Dios nos está desafiando en esta mañana
a examinar este corazón de Pablo de alguna manera. Un corazón agradecido, pero también un corazón preocupado. Pero que nace de este vínculo de Pablo con estos hermanos. ¿Puede alguien decir, como Pablo habla de los filipenses? ¿Podemos nosotros hablar como Pablo habla de los filipenses de otros hermanos? Bueno, que el Señor nos ayude a nosotros a examinar nuestro corazón y ver también en nuestra propia vida si estamos siendo agradecidos con Dios por aquellos que nos rodean y si estamos pidiendo a Dios por aquellos que nos rodean. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y te agradecemos porque eres bueno, Señor. Nos das cada día de tu gracia, Señor, pero tú nos has hecho parte de una comunidad. Nos has hecho parte de una comunidad tan grande que no la podemos contar, pero también nos has hecho parte de esta comunidad, que es la iglesia aquí en Salto. Señor, y queremos pedirte para que a nuestra memoria siempre surja agradecimiento y también ruegos, Señor, por amor. Gracias por este ejemplo de Pablo. Ayúdanos a nosotros a examinar nuestro corazón delante de Él y a ser, Señor, de alguna manera desafiados por tu palabra hoy, que tu Espíritu Santo siga amonestándonos en este día, Señor, y pueda ella, tu palabra, transformar nuestro corazón y llevarnos, Señor, a lo más alto, a lo mejor. Pues, Señor, tú nos has dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad para vivir como tú nos mandas, Señor. Y no queremos hacer menos que eso. Así que guárdanos, Señor, a volver al hogar y también sigue utilizando tu palabra para que podamos seguir meditando en ella durante este día y, Señor, podamos hacer los ajustes en nuestra vida que son necesarios para poder imitar a Pablo, poder imitar a estos hermanos, pero sobre todo para agradarte a ti, como decía este pasaje, ser de gloria y alabanza tuya, Señor. Para ti es la gloria, para ti es la alabanza y, Señor, ayúdanos a vivir con esa motivación y con ese propósito. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga. Nos vemos el domingo que viene y el miércoles, todavía este último miércoles, en internet. Seguimos conectados. Bendiciones.